Nos da mucho gusto recibir en el estudio de Capital 21 a Iván Coronel, él es vocero de la compañía que trae a México, pues precisamente al Ballet Nacional de Rusia, Renacimiento, porque se estará presentando en próximos días. Iván, gracias por estar con nosotros y platícanos porque sin duda es un acontecimiento muy importante, no solo para la capital, que se ha dedicado a darle apertura a estos eventos culturales internacionales y que bueno, ya en breve se estará presentando. Platícanos un poquito. Bueno, muchas gracias Feli por el espacio y un saludo a toda la audiencia de Capital 21. Pues sí, venimos a invitarlos a un día de celebración del ballet clásico. Viene una de las compañías top de Rusia, el Ballet Nacional de Rusia es una de las más importantes y como sabemos el ballet en Rusia es toda una tradición inherente a la nación, entonces desde muy pequeños comienzan a practicar el ballet desde los 3-4 años y justamente vamos a tener esta compañía por primera vez en México y en una única fecha, el sábado 11 de mayo. Y que sin duda es una oportunidad que no nos podemos perder como sociedad porque ha estado recorriendo los continentes con gran éxito y que ahora la tengamos en México es una gran oportunidad para apreciar la danza y por supuesto con dos clásicos, ¿no? Sí, exactamente, yo creo que junto con el Cascanueces y La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y Romeo y Julieta son los grandes clásicos de la historia del ballet. En este caso se van a presentar El Lago de los Cisnes a la 1 de la tarde y Romeo y Julieta a las 7 de la noche. Ahora que nos hables un poquito para que la gente se involucre más con el gusto por la danza y estos dos clásicos, pues precisamente de la historia y la importancia que tienen que se presenten en nuestro país. Bueno, pues son dos ballets muy clásicos. El Lago de los Cisnes se estrenó a finales del siglo XIX y Romeo y Julieta se estrenó a principios de la década de 1930, de los 30. Entonces son dos ballets clásicos con música, en el caso del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky y en el caso de Romeo y Julieta de Prokofiev. Entonces son dos grandes piezas que justamente lo que tiene esta compañía rusa de ballet es que se caracteriza por presentar los clásicos tal cual fueron concebidos, entonces vamos a poder en cada una de las funciones apreciar prácticamente 2 horas y media de danza. Que no solo es la música, la danza, la coreografía, sino es todo este entorno que nos envuelve para transportarnos a una época, a una historia y también compaginar, por supuesto, y llevar a los más pequeños. Me imagino que para los niños resulta también algo muy importante de conocer. Sí, exacto. Recomendamos que a partir de los 5 años, yo creo que van a disfrutar mucho las dos funciones. Y justamente como comentas, el vestuario, la escenografía es algo impresionante y ver justamente tendremos a más de 28 bailarines y bailarinas en escena, entonces va a ser un espectáculo muy bueno para todos y para toda la familia y sobre todo para celebrar a las madres de la ciudad, porque justamente es el sábado 11 de mayo y puede ser un plan perfecto. ¿Y es la única fecha que tenemos en México? Sí, es una única fecha, después de eso la compañía viaja hacia Centroamérica, va a estar en Costa Rica y en El Salvador y después sigue su gira por Sudamérica en las principales ciudades de Colombia, de Perú y de Chile. Entonces es una gran oportunidad para la Ciudad de México. Logramos que esta compañía hiciera una parada y justamente va a ser el sábado 11 de mayo con función El Lago de los Cisnes a las 1 de la tarde y Romeo y Julieta a las 7 de la noche. Y sin duda es una gran oportunidad y como lo mencionas, un gran regalo para las mamás, para consentirlas, pero no solo a las mamás, para que también se involucre la familia que pueda estar ahí acompañándolos. ¿Y dónde podemos obtener más información para poder asistir y no perdernos esta gran presentación, Iván? Bueno, pueden seguir nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram como usuario HTV. Y también los boletos pueden ser adquiridos en el sitio de Ticketmaster y en las taquillas del Centro Cultural Teatro 1, que están abiertas de lunes a domingo de 10 a 6 de la tarde. Pues ahí está, por supuesto, para que no se lo puedan perder, mamás, pero tenemos un regalo muy especial, ¿verdad, Iván? Así es que nos están diciendo que tenemos pases para regalarle a nuestro público. Sí, claro, vamos a tener pases en las redes sociales de Capital 21, entonces para que estén pendientes por ahí. Y bueno, extenderles la invitación este sábado 11 de mayo, 2 únicas funciones, El Lago de los Cisnes a la 1 de la tarde, Romeo y Julieta a las 7 de la noche, y es en el Centro Cultural Teatro 1, que es un teatro muy céntrico aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma Norte, que está justo en Avenida Cuauhtémoc y Avenida Chapultepec, y la mejor forma de llegar es a través del metro. En la línea 1, la línea rosa, es la
estación Cuauhtémoc, que justamente está a unos pasos de la salida de la estación Cuauhtémoc, entonces es una gran oportunidad para disfrutar de una compañía rusa de ballet del más alto nivel. Pues ahí lo tiene, me dicen son 10 pases los que estaremos regalando para que las familias se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales y para que lo puedan disfrutar. De verdad vale mucho la pena involucrarnos con esta oportunidad de tener a los clásicos más importantes en nuestro país y con una compañía internacional sumamente reconocida que estará aquí dando lo mejor de sí. Iván, pues muchas gracias y reiterar de nueva cuenta la invitación a la gente para que nos acompañe ese 11 de mayo. Pues muchas gracias y nos vemos en el Centro Cultural Teatro 1, Lago de los Cisnes a la 1 y Romeo y Julieta a las 7 de la noche el próximo sábado 11 de mayo. Por supuesto, ya lo sabe, tenemos esos pases en nuestras redes sociales para que nos haga llegar los mensajes y por supuesto usted se lo puede llevar y estar en compañía de la familia y por qué no, celebrando a las mamás. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Feli.